sonido bien cubano podemos glorificar al Rey. Y puedo decirle que esta nación también con la canción cubana está saliendo una canción espiritual que está transformando la nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén? Venga, que está a tu lado y prepárate ahora para recibir más. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Será un privilegio cerrar en esta maravillosa tarde con un broche de oro. Vamos a tener ahora una ponencia, una conferencia en la voz del apóstol Rafael Jola, que va a estar compartiendo con nosotros ahora, y le voy a pedir a todos los servidores que estén ayudando para que puedan pasar todos los hermanos que todavía están en diferentes lugares y puedan disfrutar de la maravillosa palabra de Dios. Gracias, pastor. Gracias, pastor, y gracias a ustedes. ¿Y cuántos disfrutaron su comida, su almuerzo? Amén. Fue excelente, gracias a Dios. Y felicitamos a los cocineros por un trabajo bien hecho, ¿verdad? Y a mí me toca la sesión más difícil porque ustedes han comido y ahora quieren siesta, ¿verdad? Yo espero que no. Yo espero que puedan aguantar una sesión más antes de tomar su siesta, antes de dormir. Y yo me quedé muy inspirado por lo que he escuchado esta mañana de parte de Pastor Eduardo, le decimos Lalo, y también la pastora Asbel, y por supuesto mi ayuda idónea, la pastora Donna. Gracias a Dios por las palabras de ellos que me inspiró a mí. Entonces yo decía que ahora que me toca a mí, no me siento como ministro competente, pero me siento como ministro compitiendo. Porque ellos hicieron tan buen trabajo que quién sabe cómo va a salir lo mío el día de hoy. Bueno, pero tengo mucho que platicarles, muchas cosas, y cada vez que vengo aquí a su país me quedo más y más enamorado con ustedes y el bello país de Cuba. Pablo dijo algo muy interesante cuando estaba escribiendo a Timoteo, y él dijo estas palabras: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo estoy viendo muchos fieles aquí hoy. Fieles porque Dios les considera fieles. La razón que usted sentía un llamado de Dios es porque Él le fortaleció y Él le tuvo por fiel. Hablamos mucho acerca de la fidelidad de una persona hacia Dios, pero Dios está dando testimonio a nosotros, considerando a nosotros fieles. Y por esta razón Él dijo: los voy a confiar con la palabra más transformadora que existe en el mundo, la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo, que transforma vidas y que cambia el destino final de la gente. Dios le ha confiado con el tesoro más grande. Amén. Entonces dice que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo emplea dos palabras aquí muy importantes: misericordia y gracia.
son palabras gemelas, son cuates, son gemelos, son las dos palabras misericordia y gracia. Y gracias a Dios por la misericordia de Él. La misericordia de Él me da bendición que yo no merezco. Amén. Entonces, gracias a Dios por su misericordia y la gracia que nos ha llegado. Ahora, hablando de ministros reconocidos por Dios como gente fiel, entonces ahora yo quiero hablar de las quejas que tiene Dios hacia los pastores. Usted sabe que Dios echó sus quejas también. A veces nosotros echamos quejas a Dios. Algunas personas, cuando oren, actualmente no están orando, están echando quejas. Señor, no sé por qué estoy sufriendo esto, tú sabes, Señor, y yo he tratado. Y entonces está quejándose. En realidad se está quejando. Pero Dios también tiene sus quejas. Y sobre esta sesión y una de las sesiones mañana, yo voy a hablar de las 7 quejas que Dios tiene hacia los pastores. Y para encontrarlas, vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Y para poner la introducción, vamos a leer lo que dice Juan cuando él comienza a escribir Apocalipsis. En capítulo 1, el verso 4, él dijo, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados. El Señor nos amó y nos limpió y después nos alzó. Entonces es un proceso. Él nos amó primero cuando no éramos tan amables, ni merecimos tanto amor. Él nos amó, nos lavó y nos elevó. Escúchelo. Que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados por su sangre y Él ha hecho de nosotros, Él nos elevó, un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, Él nos hizo ser reyes y sacerdotes. Reyes quiere decir que tenemos súbditos, quiere decir que tenemos dominio, quiere decir que tenemos autoridad. Entonces Dios le lavó, le amó, le lavó, le elevó a ser una persona con dominio y autoridad. Nosotros los pastores tenemos autoridad. Ahora, Pastor Lalo dijo bien claro que no hay rangos o no hay diferentes niveles en los dones de ascensión del apóstol, profeta, etc., evangelista, pastor y maestro. No es que nosotros, que yo, por ejemplo, aunque tengo un apostolado, que tengo este ministerio, este don que está en mi vida, yo no estoy arriba de los pastores, yo estoy delante de los pastores. Es una diferencia bien importante. Yo no ando encima de, yo no ando más arriba de, pero yo ando delante de los pastores. Como Pablo mismo dijo, sígueme a mí, así como yo a Cristo.
no porque él era más importante, pero tenía una posición distinta. Su ministerio era distinto. Y él dijo, doy gracias al que me fortaleció, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces aquí Juan dice que Dios nos hizo ser reyes y sacerdotes. Ahora la palabra sacerdote es una palabra que viene del latín ponte hace. Ponte hace es como, ponte es la misma palabra puente en el vocabulario en español, el puente. Y entonces hace es hacedor. Entonces un sacerdote es un pontífice. Pontífice es latín que quiere decir hacedor de puentes. Entonces un sacerdote hace un puente del hombre perdido, pecador, al Dios santo. Entonces Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces yo puedo reconciliar un perdido con su Dios creador. Y es a través de la palabra. Somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Entonces Juan comienza así en capítulo 1, verso 4 en adelante. Y después él comienza a decir lo que dijo Jesús en verso 8, cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Pero en el verso 9 dice él bien claro, yo, Juan, soy hermano de ustedes. Tenemos colegas, ¿verdad? Tenemos compañeros en la batalla. Y entonces, hermanos, yo me paro aquí no porque estoy más alto que ustedes. Bueno, la plataforma sí es un poco alto, pero no es que estoy arriba, es que estoy delante de. Entonces Juan también dijo, yo soy su hermano, yo no soy más importante que otro, yo no soy más importante que ustedes. Somos hermanos en esa batalla. Somos parte del mismo ejército y a un solo capitán y sabemos quién es. Amén. Juan sigue diciendo, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. En el día del Señor yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ahora, cuando él dice, escribe las cosas que has visto, verso 19, tanto las cosas que suceden ahora, como las que van a suceder. Entonces es relativo todos estos escritos a nosotros. Porque él dijo, escribe lo que has visto, lo que está viendo en el presente y lo que ha de suceder. Y nosotros vivimos en el tiempo de lo que ha de suceder para Juan. Pero yo quiero que note una cosa aquí comenzando en el capítulo 2. Y voy a leer solo una frase. Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia. Y en el verso 8. Escribe al ángel de la iglesia. Verso 12. Escribe al ángel de la iglesia. Verso 18. Escribe al ángel de la iglesia.
capítulo 3, verso 1, escribe al ángel de la iglesia. Verso 7 de capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia. Verso 14, escribe al ángel de la iglesia. 7 veces, él dijo a Juan, y nosotros, la mayoría de nosotros como pastores, hemos predicado mensajes acerca de las 7 iglesias. Y hemos dicho, vamos a estudiar sobre las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. La carta no fue dirigida a las iglesias, fue dirigido al ángel de la iglesia, porque la iglesia refleja el carácter del ángel. Ahora, vamos a definir ángel. La palabra ángel quiere decir mensajero, ¿no? Ese es el término ángel. Entonces, mira a su vecino ahí, si usted es pastor, y diga, yo soy ángel. Tal vez algunos son ángeles caídos, pero de todas formas, somos ángeles. Ahora, entendiendo este concepto de que somos ángeles, somos los mensajeros de Dios, entonces la Biblia está haciendo claro, está confirmando de que la autoridad y la responsabilidad para la congregación cae sobre los hombros del pastor, del líder, del ángel que el Señor ha llamado y ha puesto ahí. Entonces, su iglesia no va a cambiar si usted no cambia. Su iglesia no va a crecer si usted no crece. Si usted se impacienta con los miembros de la congregación y dicen, ¿qué pasa con ellos? Ellos no maduran, ellos no entienden. ¿Qué pasa con ellos? Bien puede ser que usted tampoco está madurando, que no está creciendo, que no está desarrollando, no está estudiando. Pero hermanos, si vamos de gloria en gloria, de perfección en perfección, tenemos que aplicarnos y estudiar y prepararnos. Y como dijo el pastor el día de hoy, tenemos que estar en el proceso del desarrollo, tenemos que buscar educación, tenemos que buscar el mover del Espíritu, tenemos que hacer un compromiso, pero tenemos que aprender y buscar la sabiduría de parte de Dios también. De un aplauso al Señor. Entonces, cuando encontramos en la Biblia palabras en roja, en su Biblia, son las palabras que en rojo que habló Jesús directamente. Y en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también en Corintios y en Hechos, a una ocasión, Hechos 1:8 fue Jesús hablando. Pero también en Apocalipsis está lleno de lo que Jesús decía. Entonces debemos de hacer caso. Cuando y aquí, antes de escribir o cuando Cristo le dio a Juan las palabras para escribir al ángel, él estableció primeramente su autoridad para decir lo que iba a decir. Yo creo que Cristo sí tiene autoridad para decir lo que dice. Entonces, Él estableció su autoridad y su derecho de decir lo que iba a decir. Y cuando Cristo habla, debemos de escuchar. Vale más que escuchamos. Así que primero hay que entender que las 7 quejas del Señor a las iglesias de Asia Menor no eran exclusivos para ellos, sino era para todos nosotros que somos líderes y pastores, porque somos ángeles. Y las cartas fueron dirigidas
a los mensajeros, a los ángeles. De hecho, usted que es pastor aquí hoy, acuérdese que es un llamado que tiene, no es una profesión que ha escogido. Cuando jóvenes han venido a mi oficina para decirme, pastor, yo creo que Dios me está llamando al ministerio y yo quiero ser pastor algún día. Y yo le digo al muchacho, yo digo, no lo recomiendo. Y me mira tan raro el joven. Yo, no. ¿Cómo, pastor? No, no lo recomiendo. Si usted está pensando en ser un pastor, no lo recomiendo, porque le van a llamar en la madrugada para orar por la uña encarnada de la hermana Susie y le van a pedir consejo cuando están peleados y después le tire la culpa a usted. No, yo no lo recomiendo. No es una buena profesión. No lo recomiendo. Ah, de veras. Y cuando he dicho esto, algunos han dicho, bueno, pastor, tal vez tenga razón, yo voy a ver qué carrera busco yo. Y yo digo, gracias a Dios que salvé una persona de un fracaso en su vida. Pero otros han llegado ahí y hablar, y yo le digo lo mismo, y después de decir todo eso, lo negativo, ellos dicen, no importa, pastor, porque yo sé que Dios me ha llamado. Y la palabra de Dios dice, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. No es una cosa que usted selecciona cuando el tiempo está bueno, pero es una cosa que usted hace porque es llamado a hacerlo y va a morir con ese llamado. Dios no lo quita. Entonces, vamos a hablar de esos 7 quejas, pero primero yo voy a darle como el patrón de Jesús cuando Él hace su queja. Primero, Él establece su autoridad, que tengo derecho a decir lo que voy a decir. Segundo, Él reconoce las obras buenas que cada iglesia hacía. O sea que Él les aplauda a ellos por ser buenas iglesias, buenos líderes. Y número 3, Él da su queja. Y número 4, Él da también la promesa de una recompensa si se arrepienta. Entonces, primero, establece sus credenciales. Tengo autoridad. Segundo, Él les aplauda a ellos por sus buenas obras. Tercero, Él dice, pero aquí es el problema, aquí es mi queja. Y 4, pero si se arrepiente y hay un remedio y aquí está su promesa. Entonces, ese es el patrón que Él usa. Vamos a la primera queja. La primera queja era el abandono de su primer amor, Éfeso. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Ok, nota que en las primeras palabras, Él dijo, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano. Él está estableciendo su autoridad. Yo soy quien tiene la iglesia en la mano, dice Jesús. Y yo camino en medio de ellos, en medio de las iglesias, en medio de los pastores. Y en que Él estableció como su credencial, Él dice, ahora, tranquilo, yo sé todo lo que haces. Dios es consciente de lo que hacemos. Él está a cuidado de nosotros.
Él sabe lo bueno, lo malo. Pero él aquí reconoce lo bueno. Y él dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Dios está dando un aplauso a la iglesia de Éfeso. Pero en verso 4 él dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como en el principio. Han perdido la pasión del llamado. Y puede ser que haya un pastor aquí que ha perdido esa pasión para el ministerio, ese amor para la congregación, esas ganas de ministrar a la gente. Hubo una ocasión cuando una señora fue a la recámara, al cuarto de su hijo, tocó la puerta y dice, hijo, levántate. Y él, levántate, hijo. Deme 3 razones por qué tengo que levantarme. Y la mamá dice, bueno, porque hoy es domingo y vamos a la iglesia. 2, usted ya es un hombre de 35 años. 3, usted es el pastor, entonces levántate. Pero algunos pastores pierden la pasión para la iglesia. A veces yo tengo tantas ganas de ministrar la palabra que Dios me ha dado que ni quiero aguantar el tiempo de la alabanza. Yo estoy, ay, ¿cuándo van a terminar para que yo dé esa palabra? Pero, entre paréntesis, y no le voy a cobrar por lo que voy a decir, ese es punto aparte. La parte más importante de la reunión es la alabanza y adoración. No es la palabra. Le explico. Alabanza y adoración es para Él. La prédica es para nosotros. Entonces, ahora le voy a tirar otra bomba para acá. Ahora, algunos pastores se quejan porque la gente llega tarde, porque la gente ha formado el concepto de que el tiempo de la alabanza y adoración es tiempo para que los hermanos lleguen, para escuchar la prédica. Pero el problema es esa indiferencia hacia la alabanza y la adoración de parte de los miembros es porque el pastor está sentado en la plataforma mientras que están alabando y él está todo distraído y no alaba. Pastores aprenden a alabar a Dios. Porque la congregación es un reflejo del ángel de la congregación. Wow. Algunos están mirando a otro ahora como que... Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor era la pasión, la entrega, amor para la congregación, etc. Entonces, esa fue la queja. Ha abandonado la motivación por amor y comienza a servir la iglesia al ojo en vez de por llamado y por amor. A veces el pastor dice, ay, ahí viene la hermanita.
Ay, no. Oh, ay, qué pereza. Ay, es domingo otra vez. Y tengo que tener un mensaje. En vez de decir, es domingo otra vez, debemos de decir, ay, casi no puedo esperar hasta que sea domingo. Entonces, hagamos culto hoy también. Porque quiere ministrar, quiere ser un pastor con motivación, con ánimo, con un deseo de ver las vidas transformadas. Entonces, él estableció su credencial, su autoridad, y después él reconoció las buenas obras de la gente, y después la queja. Y después dijo, pero si se arrepiente, va a tener unos beneficios. Hay una promesa. El Señor nunca nos va a dejar nuestra miseria. Él nos va a llevar a la victoria siempre. En un tiempo en mi vida me tocó ser el director de una escuela. Y siendo director de la escuela, en aquella época, porque yo soy de otro siglo, algunos todavía tienen curiosidad cuántos años tiene mi esposa, ¿verdad? Bueno, no le voy a decir cuántos años tiene ella. Yo la llevo por 2 años. Yo tengo 71 años. Ok. Entonces no le digo lo de ella. Pero en otro tiempo en mi vida yo era el director de una escuela privada y como el director de la escuela me correspondía a mí dar la disciplina a los niños. Y inclusive en que era privada la escuela había permiso para el director hasta dar con la tabla en el cojín que Dios nos da unas cuantas palizas, unas cuantas golpes, ¿verdad? Y gracias Dios por darnos ese cojín, ¿verdad? Y entonces cuando un niño se portaba mal, los maestros mandaban el niño a mi oficina para que yo disciplinara al niño. Entonces me mandaron una nota que dice, Juanito ha estado jalando el pelo de Susi, ¿verdad? Y entonces yo digo, Juanito, usted ha sido un mal portado y usted sabe que tengo que castigarle por lo que has hecho a la muchacha, entonces agáchese. Y le daba sus 3, ¿verdad? Pau, pau, pau. Y después lloraba y se sentaba y yo le decía, siéntese ahí a llorar. Ahora, padres, no le cobro por esto, pero por favor, no quiero escuchar a ningún padre que ha castigado a su niño después cuando el niño llora diciendo, no llores, déjalo llorar, le duele. Por favor. Ese es abuso. Entonces yo decía, siéntese a llorar y cuando termine de llorar, voy a orar por ti y voy a enviarte a tu clase. Pero yo notaba que Juanito cada vez que lo castigaba, y luego en el día, si yo cruzaba el patio del play, donde jugaban el fútbol, el campo, y cuando yo pasaba ahí, los niños huyeron de mí. Yo era el monstruo que los castigaba. Y si estaban jugando y yo venía acercando, era como si venía la policía o algo, ¿verdad? Entonces se fueron huyendo. Y ese me molestaba. Porque yo amaba a los niños. Entonces yo oraba, yo pedía al Señor, deme una estrategia, ayúdame a entender cómo hago eso. Y de la palabra de Dios me mostró.
establece primero su autoridad con ellos. Yo soy el director, yo soy el responsable para el bien tuyo. Yo tengo autoridad a hacer lo que hago. Inclusive niños, sus padres firmaron dándome el permiso de corregirle cuando está en la escuela. Entonces yo dije a los maestros un día, en una junta, yo dije, maestros, mira, no me mande ningún niño a mi oficina para que yo le discipline sin que me mande una lista de por lo menos 3 cosas buenas que hace ese niño. Sin que el niño se dé cuenta. Pero yo quiero saber del niño. Entonces, ellos dijeron, bueno, está bien. Y también me manda lo que es el problema y para castigarlo. Entonces, llega Juanito a la oficina. Pero antes de llegar Juanito, la maestra de él me había mandado 3 cosas buenas de Juanito. Y él viene y él ya tiene experiencia en mi oficina. Entonces, ahí viene con la cabeza agachada y yo digo, siéntase, Juanito. En vez de decirle, agáchese, yo digo, siéntase. Juanito, usted sabe que yo soy el director y tengo una responsabilidad de corregirle. Porque yo quiero lo mejor para su vida. Sí, señor. Y Juanito, usted sabe que yo me doy cuenta que usted es el estudiante número 1 en la matemática. Bueno, sí. Ya está cambiando su modo, su sentir, sus sentimientos. Y también me dicen que usted es el primero en compartir su almuerzo con otros si ellos se les olvida traer para el lonche, para el almuerzo, que tú compartes. Sí, así mi mamá me enseñó. Y ya está casi la cabeza casi levantada. Y yo digo, y la tercera cosa es que me dice que el escritorio suyo, su púlpito ahí en la clase es el más ordenado y tú haces toda tu tarea cada día. Bueno, sí. Y yo, agáchese. No tan rápido. Yo digo, ok, Juanito. Pero también me doy cuenta que hoy no ha sido un buen día para ti, porque has estado haciendo algunas cosas indebidas y le menciono lo que hizo que es incorrecto. Y entonces yo dije, y tú eres un niño tan bueno, tú eres una creación de Dios, Él tiene un potencial en la vida y ese comportamiento que me dicen de lo malo, ese no es comportamiento que calza con un niño tan bueno como eres tú. Entonces él está formando otro aspecto, otro concepto de lo que yo lo estimo hacer. Entonces él dice, y yo digo, pero ¿sabe qué? Yo tengo que castigarle por ese mal comportamiento, porque tú debes de aprender que un buen niño como eres tú no debe de hacer estas cosas, y para recordarle, entonces te voy a castigar. Y después digo, agáchese. Y entonces le doy sus 3 y él llora. Y cuando está llorando, sentado ahí, termina de llorar y yo digo, deme tus manos. Y el tacto es importante. Es importante. El tacto del ser humano. ¿Por qué saludamos? ¿Por qué nos abrazamos? ¿Por qué el besito? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo
porque somos del mismo cuerpo. Entonces así Él nos hizo para que el tacto sea algo importante. Entonces le tomo de las manos y le digo, Señor, tú sabes que Juanito es un buen muchacho, pero ha sido castigado hoy para que Él recuerde que ese comportamiento no está de acuerdo con un niño tan bueno como Él. Entonces oro por Él después, amén, y Él se regresa a la clase. Cuando salgo al campo de juego de fútbol, ahí están los niños jugando y en vez de correr de mí, Juanito es el primero que me viene corriendo y me abraza por las piernas y dice, director, por favor, juegue con nosotros. Porque Él sabe que yo estoy buscando el bien de Él, no para maltratarlo. Entonces, padres, enseña a sus niños en ese principio. Primero, establece su autoridad. Usted es la autoridad. Segundo, reconoce lo bueno que hacen. Tercero, diles lo que es la queja. Y cuarto, diles, pero si se arrepiente, si es corregido, el resultado es que va a crecer a ser un gran hombre, gran mujer de Dios. Amén. Entonces, algunos pastores tal vez estén pastoreando por el salario, aunque sea mínimo, o algunos por el prestigio, otros por el ego, son egocéntricos, y entonces se convirtió en una profesión en vez de un llamado. Y unas indicaciones de que le ha entrado la flojera. No sé si ustedes entienden esa palabra, la aprendí en México. La flojera. La flojera es que hacen la cosa como sale. No es que no lo hace con ganas, no lo hace con excelencia. Entonces a algunos pastores le ha entrado la flojera. Indicación. Usted quiere mandar su gente a evangelizar y ganar a otra gente, pero usted ni habla ni con uno acerca del Señor. Segundo, cuando llegan los miembros que tienen problema, para usted es una molestia. Son indicaciones de la flojera. Tercera, usted pone más importancia en competir con su colega que agradar a Dios. Usted quiere impresionar al pastor en la otra cuadra en vez de impresionarle a Dios. Éfeso era una ciudad muy importante. De hecho, nosotros cubrimos una iglesia en Éfeso. Y hace un par de años o 3 años tuve el privilegio el día de Pentecostés predicar en Éfeso. Y prediqué de Hechos 19. Fue una experiencia única, ¿verdad? Tenemos misioneros ahí, tenemos una buena iglesia en Éfeso. De hecho, mi esposa y yo hemos estado, ¿ustedes fueron también? Sí, y los pastores Vélez también han ido y hemos visitado las 7 iglesias de Asia Menor, porque las 7 quedan en el país que hoy día es conocido como Turquía. Y Éfeso es la ciudad de Kusarase. Entonces, hemos ido a cada uno de ellos y aprendí muchas cosas visitando esa zona. Y ahí en Éfeso, Timoteo era el pastor. Pablo dejó a Timoteo como el pastor en la iglesia en Éfeso. Era una casa apostólica. Había mucha gente que salía al ministerio de esa iglesia de Éfeso. Y de hecho, por 3 años, Pablo había pasado 3 años ahí. Y también el mismo apóstol Juan asistía en la iglesia en Éfeso. Entonces era muy importante.
y algunos se están asustando porque yo dije que son 7 quejas y todavía estamos en la primera. No se preocupe, mañana termino, pero voy a terminar con Éfeso por lo menos el día de hoy. Y entonces Pablo se preocupó mucho por la iglesia de Éfeso porque puso su hijo Timoteo ahí a pastorear. Y cuando usted entiende esto y entiende que Éfeso era un lugar muy sofisticado, un lugar de mucho comercio, un lugar de mucho paganismo, tenía un templo a la diosa Diana y que ellos adoraban a María ahí, perdón, a la diosa Diana, y de hecho aún la madre de Jesús, María, asistía aquí en esta iglesia, porque Juan, su hijo, la llevó ahí, porque él estaba al cuidado de María. Entonces, Pablo escribió a Timoteo, para que usted entienda el contexto. Él dijo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pablo está hablando de la gente de Éfeso, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Hemos visto esto en nuestro mundo hoy día. La gente hace cosas ni le da vergüenza hacerlo. Y ellos han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Entonces Pablo habló todas esas palabras y en verso más adelante él dijo, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y después Pablo dijo a Timoteo y la iglesia, el liderazgo de Éfeso, dijo, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Gracias, Pablo, por aclarar eso. Él dijo que el pecado es cuando el enojo nos controle, no es el enojo. Yo me enojo, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque el enojo da lugar al diablo. Entonces tenemos que corregir el enojo el día de hoy. Y luego Pablo dice, si eres ladrón, deje de robar. Deje de robar las ovejas de otra iglesia. Espero que no haya ladrones aquí hoy. Pero si usted está quitando miembros de otra congregación, usted es un ladrón. En cambio, haga su propio trabajo, es lo que dice. Y no emplee un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Hermanos, ustedes tienen que ver gente inconversa en su barrio, en su colonia, en su país y decir, un día van a ser míos por la redención de la cruz de Calvario. Y usted debe de tener esa fe. Y luego Pablo dijo en Efesios 5, verso 1 y 2, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, como predicó la pastora Asbel, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo
como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ese fue a la iglesia de Éfeso que escribió Pablo. Pero Pablo se especificó cuando llegó a hablar con Timoteo y escribió en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razón, te recuerda que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Timoteo era intimidado por la circunstancia ahí en Éfeso, porque era tan pagano, había tanta riqueza, porque era un lugar de comercio bien desarrollado, y entonces Timoteo tenía la actitud, ay, pobrecito yo, aquí en medio de todo esto. Y Pablo dice, mira, Timoteo, te recuerda que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Guarda ese buen depósito que hay en ti. Entonces dijo, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Hermanos, sean valientes, no sean intimidados por los alrededor que le critican, que le condenan, que le tiran burlas. No se preocupe, porque mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Y podría leer mucho del consejo de Pablo a Timoteo, pero brincando al verso 13 dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Entonces, Jesús, en la carta que Juan escribió al ángel de Éfeso, Jesús le dijo, les felicitó por su actitud en contra de falsos profetas, falsos apóstoles, etc. Y después él dijo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Hermanos, Dios quiere que nosotros disfrutemos nuestro ministerio. Él quiere que usted sea bendecido. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida representa más que la eternidad, representa vivir en amplia y bendición aquí en esta tierra y ser bendecidos, sumamente bendecidos. Hermanos, yo soy de un campo, yo nací en pobreza, nací en una casita como el tamaño de esa plataforma y tuve que picar leña cuando yo era niño. Mi mamá cocinaba con leña. Tuve que sacar agua de un pozo. Entonces yo sé lo que es la pobreza. Pero hoy soy sumamente bendecido. Y doy gracias a Dios. Pero comienza aquí. Porque pobreza no es una condición económica, pobreza es una mentalidad. Entonces diga, que el pobre diga, rico soy. Gloria a Dios. De niño ahí en el campo, a veces jugando, escuchamos en la distancia, porque ocurrió como una vez cada 15 días o cada mes que sobrevoló un avión, porque no había muchos aviones en mi siglo, ¿verdad? Cuando yo era niño.
Pero yo escuchaba esos viejos aviones, pero era nuevo en aquel entonces, ¿verdad? Pero ahora son los viejos que dejes así y que echa humo y así va ese avión. Entonces lo escuchamos en el campo viniendo y era un fenómeno para nosotros, los niños del campo, a ver un avión. Y yo decía a mi hermano y mis amigos que estamos jugando ahí, yo miraba el avión, viviendo en mi pobreza, y yo dije, un día yo voy a subir en uno de ellos. Y ellos se reían de mí. Pero hoy día yo digo, un día yo voy a bajar de uno de ellos. Porque mi esposa y yo hemos viajado alrededor del mundo. Yo he estado en 97 países del mundo. Entonces, hermanos, no se queda ahí en su mentalidad de que nada le va a resultar, porque Dios quiere que disfrute su ministerio, que desarrolla, que supera, que prospera como su alma prospera. Entonces, hermanos, recobra la motivación, la pasión, su primer amor. Y ese nos lleva a la segunda. La segunda queja es la mentalidad de pobreza que vamos a iniciar mañana. Porque ya el tiempo corre y yo sé que hay programa, hay un horario y quiero respetar hasta donde puedo ese horario, aunque estamos sobre tiempo. Pero hermanos, espera mañana porque va a escuchar cosas maravillosas también el día de mañana. Que el Señor les bendiga. El obispo o usted, René. Yo quería decirle muchas gracias al obispo por abrir el local, por ayudarnos a nosotros, por recibirnos aquí. Y es un placer y yo espero que este no sea mi última visita aquí con usted. Amén. Que el Señor les bendiga. René. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos han recibido una palabra poderosa, maravillosa? Como cuerpo de ministros nos vamos llenos, ¿verdad? Una palabra impactante. Queremos agradecer a todos los pastores de la ciudad de La Mar que están aquí. No quiero nombrar nombres independientes para que no se me quede ninguno. Los líderes también de la ciudad de La Mar que vinieron a participar hoy. Gracias, pastores, por su apoyo. Gracias, líderes de las iglesias. También queremos dar gracias a todos los pastores bajo la cobertura del apóstol Bárbaro que hoy están aquí. Gracias por asistir a esta convocación y creemos que mañana va a ser un broche de oro. ¿Cuántos dicen amén? Mañana no se lo puede perder porque mañana al final del tiempo queremos hacer una gran administración, un gran tiempo de impartición y sabemos que el Señor va a sellar de una manera contundente. Así que vamos a cerrar con una oración. Amado Dios, gracias. Gracias por traernos con bien hoy a este lugar. Sobre todo, gracias por la vida de cada pastor, líder, hombre de Dios que ha estado aquí en esta conferencia en esta mañana. Declaramos bendecido cada ministerio representado aquí en esta mañana. Sabemos que nos trajiste con el propósito de potenciarnos, Señor, porque tenemos tareas por hacer en esta isla, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades. Y lo que nosotros no podemos lograr con nuestras fuerzas, en el poder de tu Espíritu será hecho, Señor. Gracias, Padre, porque puedo respetar y honrar a cada pastor aquí presente y entender y comprender de que hay una unción especial en ellos para traer algo nuevo y fresco sobre esta nación. Señor, toma el control del transporte ahora en el regreso y permite también un transporte para mañana la venida, Señor. Que estemos aquí con bien y que tú, Señor, traigas una gran manifestación de tu poder y tu gloria en este lugar y que cada cual una vez impartido y lleno de tu presencia sea enviado. Diga fuerte conmigo, soy enviado
soy un enviado a cumplir el propósito por el cual Dios me levantó en esta isla, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey del Rey. Si es para él, déselo fuerte, déselo lindo, déselo